A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la link de la emisora restaurandolassendasantiguas.com. Bueno, antes de comenzar con este nuevo estudio exegético de Bereshit, capítulo 29, saludamos a todos aquellos que están conectados, bendecimos sus vidas y que esta enseñanza del día de hoy sea edificando su casa, su familia, pero sobre todo en su vida personal. Un punto bien importante, comparta esta enseñanza. En este momento que estamos transmitiéndola, compártala con un familiar, con un amigo, aún con un hermano de la fe, de cualquier religión, compártala con ellos para que ellos puedan llegar al entendimiento de las raíces del conocimiento de la restauración en Yeshua HaMashiach. El tema se llama Raquel y Lea, dos hermanas rivales que edificaron la casa de Israel. Tremendo, ¿cierto? Como Yahweh, o sea, es tremendo los planes del Padre, que a través de, digámoslo así, de dos hermanas, que inocentemente por causa de su padre Labán, hubieron muchas contiendas. Pero vamos a mirar que lo que a veces pareciera que no es, Yahweh lo transforma para que sea a propósito y bendición. Muchas veces el enemigo mete mano para que los planes de Yahweh no se cumplan, pero sabemos que la palabra en Génesis dice, ¿acaso hay algo imposible para Yahweh? De ninguna manera. Bueno, y comenzamos. Capítulo 29, verso 1. Y comienzo con la biografía para antes de entrar en el contexto. Dice que Jacob tuvo que salir de la tierra prometida porque su hermano lo quería matar. ¿Se acuerdan? Como vimos en el capítulo anterior. Sin duda no iba contento porque su destino estaba amarrado a la tierra de Canaán, que a futuro sería la tierra de Israel, que a la postrer iba a ser el lugar de adoración a nivel de todas las naciones de la tierra. Sin embargo, luego del encuentro con el Eterno en Betel, Jacob iba con otra perspectiva. Llevaba consigo la esperanza de regresar y el consuelo de no volver solo. ¿Se acuerda que él tuvo que ir de huida? Su madre y su padre lo despidieron, lo bendijeron de una gran manera. Pero él sabía en su corazón que él tenía que retornar, y sabemos que en el contexto miramos hace 8 días que él retornó después de 20 años. 20 años que estuvo trabajando para su tío Labán. Dice en el versículo 1, dice, siguió luego Jacob su camino. Mucho cuidado con cada palabra que voy a pronunciar, porque esto es bueno, porque en el griego dice una cosa, pero en el hebreo nos enseña otra. Siguió Jacob luego su camino y fue a la tierra de los orientales. La palabra los orientales es Mesopotamia. Esta percepción se ve más clara en el texto hebreo, lo que se traduce como siguió su camino. En hebreo literalmente dice elevó sus pies. Jacob brincó a la nueva etapa de su vida. En un lugar de deprimirse por la incertidumbre estaba animado y a la expectativa de lo que estaba por venir. Tenía esperanza. Entonces, Jacob para ese tiempo, ¿cuántos años tenía? Lo dije hace 8 días. 77 años, porque él era un hijo muy obediente. Él era un hombre pasivo y era un hombre pastor. Era un hombre que se la pasaba bajo la Torá, o sea, porque se la pasaba en las tiendas. Y la palabra estar bajo la tienda significa estar bajo la Torá, bajo la oración, bajo la cobertura. Pero aquí dice que elevó sus pies, entonces uno dirá, ¿cómo así que elevó sus pies? ¿En qué sentido? La palabra también es la palabra alzó. Implica un esfuerzo porque Jacob le resultó muy difícil alejarse de ese lugar de santidad y de cercanía a Elohim, tal como una persona. Le resulta muy difícil evitar hacer algo que le provoca muchas ganancias debido al gran deseo de riquezas. Sabíamos que Jacob en ese momento la alegría de él era estar en esa tierra, porque era donde Yahweh le había dado la promesa, le había dicho que de él haría una gran nación y que lo bendeciría en gran manera, como se lo había prometido a Abraham y como se lo había prometido a Isaac. Ahora Jacob pues estaba contento por esa promesa de bendición, pero sucedió algo, tenía que salir por situaciones de lo que sucedió con su hermano Esaú, y lo vamos a ver también en esta enseñanza,
por causa de la amenaza, por causa de la muerte, él tuvo que salir. Entonces él, cuando salió, estaba su corazón apegado a la tierra de Canaán, ya que a futuro iba a ser Israel. De la misma manera, el amor que sintió Jacob por esa cercanía con el Eterno era tan grande que hizo que le resultara muy difícil alejarse de allí y que necesitaría esforzarse mucho para poder partir. Créame, él no salió tan fácil, él no salió contento. Dice la escritura que había una promesa, pero fue en Betel, en Beersheba, lugar de donde salió. Entonces en el corazón de él no quería eso. Pero sabíamos que detrás de cada situación hay un propósito profético y eterno. Por lo demás, Jacob iba encomendado por sus padres a Harán con otra misión: conseguir una mujer entre la parentela. Tal como lo hizo Abraham para su hijo Isaac, mandó un siervo. Y tal como lo estamos viendo ahorita a través de la vida de Jacob, pero vamos a mirar en la perspectiva de Jacob, que no va a ser igual como fue la vida de Abraham. No vamos a ver que tampoco fue igual como la vida de Isaac, sino que aquí vamos a ver un propósito totalmente diferente a los dos anteriores. Así como el siervo de Abraham, cuando fue a buscar mujer para Isaac, ¿se acuerdan? Eliezer Damaseno. También Jacob llegó a un pozo. Eliezer Damaseno llegó a un pozo. Fue lo primero que él hizo. Y aquí también vemos que Jacob va a llegar primero ¿a dónde? A un pozo. Entonces ahí vamos a empezar, porque aquí parte prácticamente la profecía. Allí era el lugar donde los locales se encontraban mientras iban a brevar sus rebaños. También allí pasaban los viajeros para suplirse de agua. Versículo 2 al 3. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas. Estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daba de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban a beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Entonces aquí miramos un punto, dice que Jacob encuentra un pozo en el camino. Hay 3 rebaños, cerca del pozo que se calmaba su sed de él, había una gran piedra sobre el pozo que era retirada parcialmente, mientras los 3 rebaños abrevaban, tomaban el agua. Después era colocada de nuevo, tapando el pozo, y dice que era de día. En los lugares desérticos se solía tapar los pozos con rocas para evitar que la arena cayera en el agua y lo cubriera o lo contaminara. En la historia de Jacob dice que la piedra era grande y que por esa razón los pastores esperaban a que varios se reunieran para poder mover entre varios y así poder abrevar sus rebaños. Versículo 4. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán? Aquí hay un punto. La palabra Labán en el contexto es significado de blanco. Para que usted lo escriba, blanco, y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver? Esto tiene mucho que ver para comenzar. La palabra Labán significa blanco, hijo de Nacor. Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y miramos y notemos algo que en el versículo del 4 al 6, que el diálogo en estos versículos es lacónico y cortante por parte de los lugareños, que parecen no querer entablar relación alguna con el extranjero. Sin embargo, cuando Jacob se interesa por los asuntos domésticos y personales de los pastores, el diálogo se torna más ágil y más fluido. Y del versículo 6 al 8, por otra parte, Jacob ve el primer rayo de luz cuando le anuncian que Raquel, hija de Labán su tío, está al llegar. Esto será el preludio de una estadía de 20 años en esta comarca. Estamos en el versículo 5, dice Labán, hijo de Nacor. En realidad Labán era hijo de Betuel y nieto de Nacor. Por eso es probable que la palabra ben en el hebreo tenga aquí el valor de descendiente y no de hijo. Otra palabra en hebreo para hijo también es descendiente y es la palabra ben. Génesis 29:6 dice: y él les dijo: ¿están bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. En la época fue muy común que los hijos dedicaban a estudiar y las hijas a cuidar rebaños. Los hijos se dedicaban a estudiar y las mujeres a cuidar los rebaños. Versículo 7. Y él les dijo: he aquí, aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir y apacentarlas. Los pastores salen con las ovejas, les dan agua y se las llevan al campo a pastar.
y a la tarde juntan todas las ovejas y vuelven. Por eso es que Jacob le dice a estos hombres en el versículo 8, pero ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños. Subraye todos los rebaños. Y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Versículo 9. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y dice que al final del día, es decir, al final de los tiempos, vendrá Raquel con la casa de Israel. Entonces la tapa del pozo se quitará definitivamente. La casa de Israel conocerá la Torá y la casa de Judá conocerá la Torá viviente. Hoy es el tiempo de día y está por terminar. Y Raquel vuelve con su grupo, las 10 tribus de la casa de Israel. Lo estoy haciendo como una especie de abreviatura, pero ahorita los voy a llevar para que puedan comprender qué es lo que yo estoy leyendo aquí. Las 10 tribus de la casa de Israel, la casa de José, Efraín. ¿No somos testigos de esa correlación de las ovejas que vuelven a la Torá? Varios personajes de la escritura tenían en común, comenzando con Abel, quien se dice que era pastor de ovejas. También podemos recordar el rey David, que también fue pastor de ovejas. Después el Mashiach dice en la escritura que tuvo compasión de las multitudes porque le parecían como ovejas sin pastor. Así que en todos ellos podemos ver las mismas características que, como comentamos, de Raquel, las cuales sin duda ella poseía. Antes no habían tantos mapas y Jacob no llevaba uno, pero por dentro sospechaba que ya estaba cerca de su destino. Había llegado al mismo pozo donde el siervo de su abuelo, donde el siervo de su abuelo, Eliezer Damaseno, se había encontrado con su madre Rebeca. Ahora él se iba a encontrar con una prima sobrina de su madre. Después de un largo viaje, Jacob llega a Padán Aram y encuentra un pozo, y es así precisamente donde encuentra a Raquel. Pero vamos a examinar un poco el detalle del diálogo acerca de los rebaños y la rutina que observaban, porque allí encontramos profecía muy importante para nuestro tiempo. Dice que el pozo representa la Torá, la fuente de aguas vivas. Y entendemos que Yeshua es la palabra viviente. Yeshua es el agua viva de la Torá. El pozo en tiempos de Jacob se encuentra tapado y solo se destapa parcialmente para brevar a las ovejas. En general hay 2 grupos de ovejas. Aquí en el relato vamos a ver 3 grupos de ovejas que están junto a la Torá, al pozo, y un grupo que debe traer Raquel. Mire pues este punto muy profético. Nos habla de tres grupos antes, pero faltaba un cuarto grupo, que era el grupo de ¿quién? De Raquel. Y analicemos que aquí nos está diciendo que Raquel era el último ¿qué? El último grupo por de entrar. Entonces, pues cualquiera que lo lea no lo va a interpretar. Pero aquí vamos a mirar qué nos está hablando Yahweh. Y vamos a mirar que las primeras ovejas o los primeros rebaños van a representar la casa del sur, la casa de Judá. Y ahorita se lo voy a enseñar del por qué. Y vamos a entender que el grupo de Raquel, acuérdense que Raquel tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaron? José y Benjamín. Pero José dice que tuvo 2 hijos, que se llamó Efraín y Manasés. Entonces, mucho cuidado con este punto. José y Efraín. Pero todo parte de aquí, ¿de quién? De Raquel. Porque Raquel representa la casa de Israel. Raquel representa la casa de Israel, porque lo último que hace falta para que venga Yeshua es que se reúna la casa de Israel en todas las naciones de la tierra. Este punto es tremendo lo que viene. De acuerdo al testimonio de los pastores, solo cuando estén unidas todas las ovejas, las que están junto al pozo y las que trae Raquel, el pozo será destapado y todos podrán beber al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Proféticamente, Yeshua, el pozo de aguas vivas, será revelado finalmente el día que las 12 tribus de Israel se encuentren reunidas en la mano del Padre. Y vamos a leer Ezequiel 37, del 1 al 28. Miren, un punto para analizar. Ahorita vi un congreso que se llamaba el Congreso Mundial, y ellos trataron este tema, el Valle de los Huesos Secos. Créame una cosa, que no lloré, porque dije, pobre gente la ignorancia. Porque aquí había un tal Motesi que decía estas palabras,
que el valle de los huesos secos eran todos los cristianos del mundo y que ellos iban a ser levantados como canal y como pozo para que resucitaran todos los cristianos del mundo. Eso dijo Motesi a 30,000 o a 40,000 ignorantes que vinieron no sé de cuántos países para recibir basura. Porque hoy vamos a mirar realmente qué significa Ezequiel 37 del 1 al 28. Dice, el poder de Yahweh vino sobre mí y su espíritu me llevó en un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo recorrer el valle de un lado al otro y pude ver allí muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Elohim me dijo, Ezequiel, hijo de hombre, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí, Elohim mío, tú lo sabes. Elohim me dio entonces esta orden, dile de mi parte a estos huesos, que presten atención a este mensaje, huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan, y voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel, voy a darles aliento de vida para que revivan, y así reconocerán que yo soy el Elohim de Israel. Así reconocerán que yo soy ¿qué? El Elohim de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Elohim me había ordenado decir, y mientras hablaba de parte de Elohim, escuché un ruido muy fuerte y eran los huesos que estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía la carne y cubrían la piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Elohim me dijo, llama al aliento de vida y dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Y yo le repetí, aliento de vida, lo que Elohim me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Elohim me dijo entonces, Ezequiel, estos huesos representan a los mormones, a los testigos de Jehová, a los adventistas. ¿Qué dice? ¿A qué representa? Entonces diga, la casa de Israel. Ellos se andan quejando y dicen, no hay remedio, estamos perdidos, somos como huesos secos, pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy el Elohim, yo abriré las tumbas donde creen que están enterrados y los sacaré de allí, soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida. Los haré volver a la tierra de Israel. Oiga, los haré volver a la tierra de Israel. Entonces, ahorita vamos a empezar a mirar y vamos a empezar a comprender este texto y esta enseñanza con lo que estamos enseñando de Bereshit 29. Los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir. Reconocerán que yo soy Elohim, el Elohim de Israel. Lo he dicho y lo cumpliré. Israel y Judá volverán a ser uno solo. Entonces estamos mirando que ese pozo donde llegó ¿quién? Jacob. Estamos viendo un grupo de rebaños, llegaron 3 grupos de rebaños primero, estamos esperando el 4.º grupo de rebaños, que es ¿quién? Efraín, y se supone que ese pozo tiene que ser abierto para que todos ¿qué? Beban a la vez. Entonces sabemos 2 cosas, que el pozo significa la Torah viviente y Yeshua, la Torah viviente. Entonces es necesario que cuando todos se junten, se abra el pozo para que todos bebamos de una misma. Bueno. Entonces dijo, Israel y Judá volverán a ser un solo reino. Yahweh también me dijo, toma un trozo de madera y escribe en él. Del reino de Judá toma luego otro pedazo de madera y escribe en él. Del reino de Israel junta en tus manos los 2 trozos de madera. Y cuando la gente de tu pueblo pregunte, ¿qué quiere decir eso? Tú le dirás, Yahweh ha declarado que juntará a Judá y a Israel y que hará a los 2 un solo reino. Después de eso se levantan los 2 trozos de madera para que todos vean y diles, Yahweh ha prometido reunir y sacar a los israelitas de las naciones donde ahora se encuentran para llevarlos de nuevo a su tierra. Porque en esta tierra y en estas montañas de Israel los convertiré en una sola nación. Tendrán un solo rey y no volverán a dividirse en 2 reinos. ¿Estamos esperando eso? Claro que lo estamos esperando. Nunca más volverán los israelitas a contaminarse con sus ídolos malolientes, ni con sus pecados y sus acciones repugnantes. Yo los limpiaré de sus pecados y no dejaré que vuelvan a serme infieles. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim.
Entonces los israelitas obedecerán mis mandamientos como deben hacerlo. Vivirán para siempre junto con sus hijos y sus nietos en la tierra que les di a Jacob y a sus antepasados. Y David será su único rey y jefe. Y sabemos que es por la línea de David, Yeshua HaMashiach. Y haré con ellos un pacto eterno de paz. Miren lo que dice, un pacto eterno de paz, no temporal. Y llegarán a ser un solo pueblo numeroso. Y cuando ponga mi templo en medio de ellos y viva allí para siempre, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones reconocerán que yo habré convertido a Israel en un pueblo muy especial. Yo soy el Elohim de Israel. Entonces ya vamos como comprendiendo alguito, ¿cierto? Los 3 rebaños que están junto a la Torá, al pozo, simbolizan las 3 tribus que fueron al sur y permanecieron en los mandamientos de Yahweh: Judá, Benjamín y Leví. Judá, Benjamín y Leví, llamada proféticamente la casa de Judá, la casa del sur. Entonces estamos viendo que estos 3 primeros rebaños, ¿quiénes son? Bueno, y no, la casa de Israel todavía no. Judá, Benjamín y Leví. Las ovejas que trae Raquel son una clara revelación de la reunión de las otras 10 tribus esparcidas por el mundo, convertidas en gentiles por haber abandonado las raíces de su fe y por haberse mezclado con las costumbres paganas del mundo, llamadas proféticamente la casa de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué las trae Raquel? Vamos a analizar porque ¿qué tiene que ver Raquel en todo esto? Acuérdese que Raquel es una matriarca, y para que se cumpla un propósito completo, Jacob necesitaba su esposa, necesitaba tener a su esposa. Un patriarca necesita una matriarca. Raquel es la madre de José, padre a su vez de Manasés y Efraín, quienes al ser adoptados por Jacob, ¿se acuerdan de ese punto cuando murió José? Cuando vivían en Egipto, dice que quedaron los dos nietos y los adoptó Jacob. Como hijos recibieron la bendición de Efraín de ser multitud de gentiles que recibirían la bendición de Abraham más adelante. El pozo no puede ser abierto, Yeshua ha revelado, hasta que estén unidos, y entonces todos podrán beber al tiempo de las fuentes de agua vivas sin volver a tener nunca más sed. Recuerden el pasaje bíblico cuando Yeshua dijo hablando a la casa de Judá: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué significa el nombre de Raquel en el hebreo? Literalmente significa oveja. El encuentro con Raquel parecía una coincidencia. Jacob llegó al pozo justamente cuando se presentaba su prima Raquel. Jacob reaccionó muy emocionado. Ya era evidente que la mano de Elohim estaba guiando sus pasos, como dice el Salmo 37:23. Dice, pero en el Adón son ordenados los pasos del hombre, y el Adón se deleita en su camino. El paso del hombre son ordenados, en el que se deleita en el camino de Yahweh. Jacob no tuvo que ir a tocar la puerta buscando a sus parientes, simplemente los encontró en el pozo, de una forma similar al siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa para Isaac. ¿Usted se acuerda que Eliezer Damaseno oró, clamó? Eliezer Damaseno, ¿qué representaba? El mensajero y al Espíritu Santo. No se nos olvide cada punto, porque es necesario ponerlos ahorita volverlos como a traer en recuerdo. Lo que Jacob hizo a continuación, algunos lo consideran como sobrenatural, movido por la emoción del momento. El encuentro con la novia. Raquel, quien más adelante fue esposa de Jacob y madre de José y Benjamín. Tengamos en cuenta esto, que Raquel viene con las ovejas. Y hay un punto aquí. Acuérdense que Raquel es madre ¿de quién? De José y de Benjamín. Pero yo quiero tratar un punto aquí de José. Añadirá. Cuando hablamos de Raquel, tenemos que añadirle también la palabra José. Cuando yo hablo de Raquel, inmediatamente añado José, añadirá. Pero también juega otra palabra, hija de Labán, blanco. El rebaño era de un hombre blanco. Acuérdense que todos esos rebaños ¿de quién pertenecían? De Labán. Todos esos rebaños eran de Labán. Y Labán significa hombre blanco. Los nombres tenían que ver muchas veces con las características físicas de la persona, así como a Esaú lo llamaban Edom porque era pelirrojo, y eso lo aprendimos en la enseñanza pasada. Génesis 29:10 dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo.
Dice aquí que según los ancianos, el pozo del que se habla, es el mismo en el que Moshe encontró a Séfora y donde Eliezer encontró a Rebeca. Y Jacob llegó allí sin saber que iba a encontrar a su esposa Raquel. Miren lo que encontró. Moisés encontró ¿a quién? A Séfora. Eliezer Damaseno, enviado de Abraham, encontró a Rebeca. Y Jacob llegó allí sin saber que iba a encontrar ¿a quién? A Raquel. Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob removió la piedra de allí, salió agua para alimentar a las ovejas del hombre blanco, Labán, que traía Raquel. Nótese la repetición de parentesco entre Raquel y Jacob. Por 3 veces probablemente la Torá quiera manifestar con esto los profundos sentimientos, recuerdos y nostalgias que se encuentran, despiertan Jacob todo lo que dejó detrás, de que recobra la vigencia en la persona de Raquel, cuya belleza será descrita más adelante. Debemos recordar también que Jacob viene a estas tierras para desposar a una mujer de su familia. Todos estos elementos más la inspiración divina de la cual ya hablamos, confieren fuerza y sensibilidad a Jacob, que ya parece olvidar su condición de extranjero para comenzar a compartir con los lugareños y con la misma Raquel los primeros pasos de su nueva vida. Por otra parte, tal vez el relato del encuentro de Eliezer, servidor de Abraham, con Rebeca, madre de Jacob, a quien Eliezer encontró a la vera del manantial, se haga presente también en este momento. En el 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Qué estaría viendo Jacob proféticamente en ese momento? Ay, no, yo estoy solo, yo necesito una esposa, ¡qué alegría! No, él no estaba llorando porque él necesitara una esposa. Él estaba llorando porque él sabía que la revelación de lo que iba a acontecer y de la promesa que Abraham le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, estaba en ellos. Parte total de la profecía estaba reunida en Jacob y en Raquel. Por eso dice que cuando él la besó, ¿qué hizo? Lloró. Y aquí hay un texto que me trae mucha memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando dicen que Lázaro estaba muerto y Yeshua lloró? Y sabemos que el contexto de Lázaro, ¿quién era? Las tribus de Israel que estaban muertas. Acuérdense que Lázaro también representa a Eliezer. Y dice que cuando él supo de que estaba muerto Lázaro, es por la única persona que él lloró. Pero él lloró, ¿por qué? Porque él estaba llorando porque Lázaro espiritualmente no se estaba hablando de una persona física, sino se estaba haciendo referencia al pueblo de Israel que estaba ¿qué? Muerto. Pero dice que él vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. Por eso dice que él lloró. Aquí estamos viendo a Jacob llorar porque él estaba viendo una profecía futura de lo que iba a ser el pueblo de Israel. Él estaba viendo ¿qué? El futuro. Porque acuérdense que Jacob también era profeta. Profeta. No se les olvide que él también era ¿qué? Profeta. ¿Qué estaría viendo Jacob proféticamente en ese momento para pasar por alto las leyes de recato entre el hombre y la mujer? Porque estaba prohibido besar a una mujer. En la cultura oriental estaba prohibido que el hombre besara. O sea, él llegó emocionado y la besó de una vez, no en la boca, la besó en la mejilla. Y en la cultura oriental el recato no se hacía eso. Se cogía y se saludaba de la mano. Pero dice que él lloró, la abrazó y la besó. Momento para pasar por alto las leyes de recato entre el hombre y la mujer y besar a Raquel. A él se le había profetizado que su descendencia sería incontable. Entonces quiere decir que cuando él vio a Raquel, ¿qué vio? Diga, multitudes. Y vio al pueblo de Israel. Él nos vio a quiénes. A nosotros, hermano. Nos vio a nosotros en todas las naciones de la tierra. Vi a Raquel, la hija de un hombre blanco. Acuérdense de Labán. Y da de beber a las ovejas de ese hombre. Algo que aclarar es que con la información dada por los hombres de Harán, y al verlo supo que ella era su familia, se acercó y la besó, y esto no fue un beso apasionado, y lloró porque al verla entendió que el Eterno había prosperado su camino, o sea, se cumplió la profecía. Y fue en ese instante que él seguramente pensó en ella como mujer, siendo el matrimonio lo más sagrado en la vida del hombre, cumpliendo también con el mandamiento de dar descendencia para que se hiciese posible la promesa dada a Abraham: en tu simiente, en tu cera, en tu esperma, en tu descendencia serán benditas todas las familias
de la tierra. Entonces acuérdense que primero tenía que ser Abraham con Sara, Isaac con Rebeca y Jacob con... Pero vamos a ver que aquí va a haber un problema muy grave. Aquí vamos a ver una serie de muchas situaciones, pero vamos a analizar cómo es el plan profético de Yahweh. Dice que Jacob, el novio, Yeshua, encuentra a su novia Israel. Jacob, el novio, que representa a Yeshua, encuentra a su novia Israel, las 12 tribus de nuevo, los dos rebaños unidos en la mano del Eterno. Acabamos de leer Ezequiel 37, la casa de Judá y la casa de Israel, un solo rebaño y un solo pastor. Ahora Jacob viene personalmente a encontrarse con la novia, anticipo profético de la segunda venida del Mashiach. Ya la novia, las dos casas de Israel, se están reuniendo alrededor del pozo de agua viva, la Torá, y cuando Jacob ve a la novia, la besa y llora, la emoción del encuentro, la boda. Jamás un hombre hubiera podido besar a una mujer desconocida, y eso lo vemos en Ezequiel 37, 24, dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y los pondrán por obra. Y en Juan 10, 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces analicemos si Yahweh dice a través de Yeshua un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿por qué tanta división de tantas cosas? ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas creencias? ¿Sí ve cómo el enemigo quiso distorsionar el plano profético? Génesis 29, 12 dijo Jacob a Raquel que él era hermano de su padre. Ojo con este punto que viene es muy interesante y es bien importante. Y Jacob dijo a Raquel que era hermano de su padre. Empezó a contar la historia como cuando Eliezer Damaseno, ¿se acuerdan? Cuando Eliezer Damaseno llegó a la casa de Labán, dice que él también empezó a contar la historia, empezó a decir no, que Abraham era un hombre próspero, que Abraham era un hombre rico, y se acuerda que él trajo muchos detalles, trajo camellos, le dio brazaletes, le dio muchas cosas que proféticamente nos hablaban de mandamientos, nos hablaba de Torá, nos hablaba de preceptos, nos hablaba de dones. Pero aquí vamos a mirar que Jacob no trajo. Viene una pregunta y usted analícela. ¿Será que Jacob salió con algo o salió sin nada? Rápido, ¿con algo o sin nada? Bueno, ¿quién dice sin nada? ¿Quién dice con algo? Bueno, ninguno dijo nada, yo les voy a decir. Y Jacob dijo a Raquel que era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Génesis 29, 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó. ¿Se acuerda que también hizo lo anterior con Eliezer Damaseno? Y lo trajo a su casa y él contó a Labán y le contó a Labán todas estas cosas. Labán tenía el buen recuerdo de la visita de Eliezer, el siervo de Abraham, que había llegado con 10 camellos cargados de riquezas. Ahora sale corriendo para encontrar el nieto de Abraham, pero para su sorpresa, no llevaba ¿qué? Nada. Voy a leer un midrash, y yo investigué mucho, porque Jacob sí traía riquezas. Jacob sí salió, y vamos a verlo. Lo que pasa es que, por eso yo digo, y lo decía en un comienzo, cuando leemos las escrituras, tenemos que aplicar muchas reglas para poder entender lo oculto y lo profético. Miren pues lo que dice. Explican los sabios por qué había llegado con las manos vacías Jacob. Se dijo que el siervo Eliezer de mi abuelo traía en las manos anillos, brazaletes, haciendo un recuerdo de Eliezer Damaseno y finos regalos. Pero yo no tengo nada, porque Elifaz, el hijo de Saúl, lo había perseguido por orden de su padre con el propósito de matarlo. Y lo alcanzó, pero como Elifaz había crecido en el regazo de Isaac, se abstuvo de hacerlo. Él le preguntó a Jacob: ¿qué haré con respecto a la orden de mi padre? Jacob le respondió: llévate todos mis bienes. ¿Por qué? Ya que el pobre es considerado como muerto cuando no tiene nada. En el pensamiento hebreo, a alguien que se le quita todas sus riquezas
es una persona que está como muerta. Quiere decir que este joven Elifaz, hijo de Esaú, no lo mató, pero le robó todo, dando a entender que la ruina que había quedado en ese momento en Jacob iba a quedar prácticamente como muerto porque no iba a tener con qué vivir. Para que usted vaya entendiendo, contexto hebreo. No se entiende por qué Jacob le entregó todas sus propiedades a Elifaz, en vez de luchar contra él y matarlo tal como está escrito: a quien se levanta contra ti para matarte, mátalo tú antes. Sanedrín 72:1. Jacob, nuestro padre de la fe, sabía que Elifaz quería matarlo, pero aún así no cumplió con esta regla. A pesar de tener fuerza necesaria para hacerlo, pensé de que esto podemos aprender cuán grande es la fuerza de la Torá, porque Isaac y Jacob le enseñaron Torá a Elifaz, hijo de Esaú, y esa Torá le salvó la vida. La prueba de que Elifaz estudió Torá la encontramos en la misma Torá, porque Elifaz aceptó las palabras de Jacob respecto a que tomar sus posiciones era considerado como si lo hubiera matado, y eso fue lo que Elifaz hizo. Si Elifaz no hubiera estudiado Torá oral para ese tiempo, probablemente no habría aceptado las palabras de Jacob y habría tratado de matarlo para cumplir con la orden de su padre. Está escrito que Jacob salió. Pregunta: ¿la Torá debería haber escrito que Jacob marchó a Harán? Porque esta razón menciona su salida, para enseñarnos que la salida de Isaac de su lugar deja una marca, pues todo el tiempo que el justo permanece en una ciudad, él constituye su gloria y su esplendor y su belleza. Pero cuando él sale del lugar, la gloria y el esplendor y la belleza desaparecen. Mientras que Jacob estuvo dentro de la tierra, la voz de la Torá se escuchaba desde lejos. Esta voz era tan dulce y tan agradable que todos se reunían para oír la voz del estudio de Jacob. Acuérdense que Jacob era un hombre de Torá, instruido por su padre, ¿quién? Isaac, y por su abuelo Abraham. Y ellos venían de una descendencia de Sem, de Ber y de Noé. Y todos ellos conocían ¿qué? Torá oral. Cuando Jacob se fue de la ciudad, dejó de escucharse la voz de la Torá. Por eso su salida dejó una marca en todos los habitantes del lugar, hasta tal punto que la gloria y el esplendor y la belleza de la ciudad desaparecieron. Esto me lleva a pensar que tenía la voz de Jacob al estudiar, que resultaba tan agradable, que tenía de especial la voz de la Torá de Jacob, como para dejar una impresión tan profunda cuando él abandonó la ciudad. Tal vez la explicación sea que el Sadik está conectado con el Eterno, con todo su ser, con toda su existencia y con toda la corona de Elohim sobre sí mismo, haciendo su dueño. Por eso los nombres del Eterno están en su cercanía de Jacob, nuestro padre de la fe. Sirvió al Creador durante toda su vida y su estudio de Torá, tal como está escrito, Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Y eso está en Bereshit 25:27. De aquí se entiende que Jacob entregó su vida en la tienda de la Torá, haciendo reinar a Elohim sobre todo y provocando así que los hombres de Dios se apegaran a él. Cuando Jacob salió de la ciudad, los nombres del Eterno o los atributos del Eterno se fueron con él, dejando así un gran vacío y una profunda marca en todos los habitantes, a tal punto que todos sintieron la partida de Jacob. Significó la pérdida de la gloria y el esplendor y la belleza de la ciudad. Todo esto está aludido en la palabra y salió. Si separamos la palabra Beyetse en dos partes, obtenemos Baí, que es una expresión de dolor y sufrimiento, y por otra parte la T, la Z y la E, Texé, que tiene que ver con el valor numérico de los nombres Yu, Hei, Bai, Hei y Andud juntos. Cuando Jacob vino, salió de la ciudad, también los nombres de Yahweh y los atributos estaban con él por su Torá. Salieron con él, dejando en la ciudad de Beersheba la sensación de Bai. ¿De qué? De sufrimiento y de dolor. Cuando el pueblo de Israel luchó para entrar en la tierra de Israel, Yehoshua, ¿se acuerdan? Josué, hijo de Nun, luchó junto con ellos. Y Josué vio sobre un ángel con un rostro que despertaba temor. Y Josué le preguntó al ángel si estaba con ellos o contra ellos. El ángel le contestó que en un principio había sido enviado para ayudar al pueblo de Israel en la guerra, pero dado a que las manos de Israel se habían relajado en el estudio de la Torá, no podía seguir ayudándolos en la guerra. Eso está en la Megilá 3. Sin embargo, si el pueblo de Israel aceptaba apegarse al Creador y cumplir todas las mitzvot y dedicarse a la Torá, apegarse al Creador, entonces él podría ayudarnos en la guerra en contra de los otros pueblos. Al oír esto, Yahoshua se sentó
todo o se sentó en la Torá durante toda la noche para que el pueblo de Israel pudiera tener el mérito de triunfar en la guerra. ¿Qué quiero yo decir con esto? Miramos que Jacob era un hombre de Torá. Por eso él no mató a su familiar, sino él le entregó todas las riquezas. ¿Qué le estaba enseñando Yahweh a Jacob? Que Israel no iba a ser un pueblo de guerra, sino un pueblo de paz. Por eso hacía yo la similitud de Josué, hijo de Nun, porque acuérdese que cuando Moisés le pasó el legado, o le transfirió el legado, lo único que le dijo fue que cumpliera todas las leyes del mandamiento que estaban escritas, y que si hacía todo conforme a lo que estaba escrito, entonces todo lo que emprendieran en ellos prosperaría. Entonces, para que usted lo vaya entendiendo, que era lo que yo estaba como tratando de transmitir, entonces Jacob, que significa Israel a futuro, que el plan de Yahweh era que Israel fuera un pueblo de paz, pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, hasta este momento estamos entendiendo cuál es el plan profético. Con el mandamiento, vuelvo a la enseñanza, con el mandamiento de dar descendencia para que se hiciese posible la promesa dada desde Abraham: en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya entendimos del por qué Jacob llegó con una mano adelante y otra atrás. Entonces seguimos en el versículo 14. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres, después de contarle el relato y la historia. Después de que le contó todo este relato, Labán le dijo: hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi pariente, ¿me servirás de balde? Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Mire, cuando la Biblia nos habla, o la Torá nos habla de muchas cosas, por ejemplo, la Torá nos habla de que Sara era muy hermosa, ¿se acuerdan? Que decía que era tan hermosa que aún los mismos egipcios, que aún en Egipto no había mujer tan hermosa como Sara. Después vemos que habla de una Rebeca, y dice que el rey Abimelech dice que nunca había una mujer tan hermosa como era ella. Pero aquí ahora nos está hablando de una mujer con ojos delicados. Y la palabra no es delicados. La palabra es rakot, tiernos, tristes. Y vamos a mirar en el contexto por qué dice tiernos y tristes. Aún los ojos de ella eran lagrimosos. Y vamos a mirar en el contexto a medida que vayamos avanzando con el estudio del por qué Yahweh nos enseña a enfocarnos en puntos. Porque hay gente que dice que ella tenía los ojos tan feos que por eso no la miró. Eso no tiene nada que ver. No, en ningún momento eso tiene nada que ver. No, ese es el problema de las malas interpretaciones cuando miramos todo con cultura romana. Y de ahí sacan un poco de enseñanzas que no tienen nada que ver con nosotros. Dice: y los ojos de Lea eran delicados y los ojos de Lea eran tiernos. Nuestra versión, que traduce la palabra rakot con K al final, como tierno, está basada en un sabio. Otros comentaristas sugieren que rakot quiere decir ojos débiles. Otro sabio, entre otros, hay diferentes interpretaciones y comentarios acerca de lo que significa la palabra delicados. El significado hebreo para esta palabra tiene que ver con ojos débiles, y esto deriva en lágrimas y sufrimientos. Lo que a ella le iba a venir era ¿qué? Lágrimas y sufrimientos. No era que era fea o que tuviera caspa, no. Era por lo que iba a cuando la Biblia nos habla de algo, no nos está hablando en el momento, sino nos está hablando del futuro. Nos está hablando algo por venir, no en el momento. Porque Yahweh no pierde su tiempo hablando puntos para no transmitir algo profético. Todo lo que nos habla la Biblia es con planes proféticos. Entonces dice: de lágrimas y sufrimientos, pero Raquel de lindo semblante y hermoso parecer. Dice que en los versículos 12 y 13 estos versículos guardan similitud con el relato en Génesis 24. Dice que hermano pariente Labán era tío de Jacob. La novia tiene que ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos el encuentro en la novia de Isaac y Jacob cuando Eliezer dice que Elohim es mi ayuda. Eliezer significa Elohim es mi ayuda. Vino a buscar a Labán, hombre blanco, la novia para Isaac,
trajo 10 camellos con muchísimos regalos para Labán y la novia. En esta ocasión Jacob llega con sus manos vacías, pero ve a Raquel, figura de la novia, la besó y lloró. Vimos que la novia de Isaac representa las características de la novia del Mesías, de la casa de Abraham, servicial, humilde. Vimos que Eliezer representa la presencia del Espíritu Santo de santidad, que adorna a la novia con dones y regalos, coloca en sus brazos 2 brazaletes de oro, anticipo de las 2 casas de Israel, también los mandamientos, porque los mandamientos venían en 2 piedras. Seguimos en Berechit 29:18, dice, y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años, por Raquel, tu hija menor. Aquí vamos a mirar 2 palabras, Lea y Raquel. Lea significa también cansada, agotada y aburrida. Pero Raquel significa oveja. También Lea significa ojos delicados, tiernos, tímidos. Y Raquel de hermosa figura. Para mirar en el contraste del desarrollo ahorita, ¿qué significan o qué significado tienen los nombres? Porque cuando Yahweh nos habla de nombres o de cosas o asuntos o puntos o lugares o personas, etcétera, nos quiere hablar algo. Dice que y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. En la antigüedad se acostumbraba a dar un dote a la familia de la novia, pero sabemos que Jacob no tenía. ¿Llevaba dote? No. Entonces, ¿qué le propuso él? 7 años de trabajo gratis. Y si usted mira, pues si a usted le dijeran trabaje 7 años para la que va a ser su esposa, pues no sé usted qué pensaría, ¿no? 7 años sin recibir un solo peso. Pero vemos que este hombre estaba tan enamorado de ella que dijo, yo sé que estos 7 años se van a ir rápido. Entonces en la antigüedad se acostumbraba a dar un dote a la familia de la novia, pero Jacob no tenía nada, a diferencia del siervo de Abraham, ¿se acuerda? Quien llevaba obsequios, Jacob no llevaba nada más que su persona, no tenía nada que ofrecer más que su trabajo. ¿Por qué ofreció trabajar 7 años? ¿Por qué él dijo 7 años? En la Biblia señala que el periodo de servicio de un esclavo hebreo era precisamente de 7 años. Eso está en Éxodo 21:2, dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º saldrá libre sin pagar nada. Jacob sirvió esos 7 años con gusto, porque estaba enamorado de Raquel. Esto demuestra claramente un principio importante. El verdadero amor esperaba a Jacob, estaba dispuesto a esperar 7 años por Raquel. Con respecto a esto, los comentaristas dicen que el plan del Eterno para Jacob era Lea. El plan del Eterno para Jacob era Lea, que por eso ella le dio muchos hijos, pero la que escogió Jacob fue Raquel. Y en esa cultura se acostumbraba que cuando alguien quería casarse con una mujer, le tenía que dar dote y un dinero anticipado al padre, para que si en algún momento decidiera divorciarse de ella, el padre tuviera con qué mantener a su hija el resto de su vida, tal como hoy en día, ¿cierto? Pero en este caso Jacob llega a Harán sin nada, solo con un bastón de pastor. Como no tenía dinero para comprarla, para darle la dote, acuerdan un trabajo por 7 años como una forma de pago. Si seguimos pensando en las 2 novias, la que permanece junto al pozo de aguas vivas y la que trae el último rebaño, podemos entender la diferencia entre las hermanas. Lea sumisa, se encuentra cansada de tanto obstáculo, persecución y división, pero una vez reunido el rebaño completo y revelada la Torah escrita para unos y la Torah viviente para otros, la novia que sale al encuentro es una Raquel de hermoso parecer, una abeja al encuentro de su pastor. Y miramos que Lea era fructífera y Raquel era estéril. Eso lo vamos a ver en el capítulo 30, pero me anticipo. Pero al final Raquel da a luz el último rebaño, la casa de José incontable. Se produjo como peces en la tierra. ¿Recuerdan la promesa de Efraín y Manasés? Dice Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril. Estéril para dos palabras, para Israel y para Raquel y para Sara. ¿Sara era estéril? ¿Rebeca fue estéril? ¿Raquel era estéril? Entonces usted pensará, ¿por qué estas 3 matriarcas eran estériles? Porque Yahweh tenía que sacar una simiente perfecta.
Yahweh tenía que sacar una ¿qué? Simiente. Él se demora, él tarda, pero cumple su propósito. ¿Hasta aquí todo va claro? Bueno, lo van entendiendo. Yo pienso que esta enseñanza es de párvulos, es sencilla. Dice que Lea fructífera, Raquel estéril, pero al final Raquel da a luz el último rebaño, la casa de José. Incontable se produce o se multiplica como peces en la tierra. Entonces Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril que no daba salud, levanta canción y da voces de júbilo al que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. La casada, Lea, la esposa primera; la desamparada, la que no daba luz, Raquel. Recuerden que ahí vamos a ver ese negocio o esa trampa que le hizo su suegro a él, su suegro, su pariente, su tío. Bueno, Raquel reúne todos los rebaños una vez al encuentro de su pastor y reflexionando, 7 años por Lea, el tiempo del plan del Eterno, 7 años por Raquel, 7 años al final, los finales. Por un lado, una incontable multitud se levantará en el tiempo de tribulación, y por otro lado el verdadero remanente saldrá a flote cuando sean separados el trigo y la cizaña y la novia sea guardada. Por eso en Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una multitud, la cual nadie podía contar. Ojo con esto: de todas las naciones, tribus, lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 7:14 de Apocalipsis. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Aquí a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a las 12 tribus de Israel que van a salir de la gran tribulación. Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré: y a los segadores recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pero recoged ¿qué? El trigo en mí, y la cizaña que la ataje en manojos, ¿para qué? Para separarla. Génesis 29:19, seguimos con el contexto. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Estas palabras de Labán son ambiguas, ya que debió contestar una forma más clara y decir: si esto lleva a decir que Labán no oculta las intenciones con respecto a sus 2 hijas, o sea que cumplirá con Jacob al darle también a Raquel, y cumplirá sus deseos también a Lea. 20:21, Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Dice que el amor que Jacob profesaba por Raquel anula la angustia del tiempo y la espera. Dice que Jacob pensaba que el amor de Raquel valía más que el esfuerzo de 7 años. Por la supuesta apreciación del tiempo, aquí subjetiva. Sin embargo, más adelante vamos a ver que en el capítulo 31-38 hay unas palabras que Jacob pronuncia. Dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Quiere decir que nunca le sirvió de balde. 20 años le sirvió, 7 años por la una, 7 años por la otra, más 6 años de trabajo en sus labores diarias por las 2 esposas para mantener a su familia. Y escucharemos de boca del mismo Jacob y con efecto retroactivo cuánto trabajo y cuánta perseverancia esto significó para él. 22-27 del capítulo 29. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo gran banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea. ¿Pero por quién había trabajado Jacob? Y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. El lenguaje bíblico indica la pasividad de Lea y la iniciativa de Labán. Probablemente Lea no haya querido engañar a Jacob, y Labán la forzó a ella y la convenció. Por otra parte, el ropaje y los velos de la novia
a la usanza de los pobladores de aquella comarca y la oscuridad de la noche, hacen de los aliados fieles para los designios de Labán. Y Labán dio a su sierva Zilpa y a su hija Lea como sierva. Acuérdense que cada hija, lo que fue Raquel y lo que fue Lea, tenían ¿qué? Concubina, tenían siervas. Ese era el dote del padre, darle una sierva para que le sirviera en todo lo que necesitara su hija. Y Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. La sirvienta era considerada parte de la dote. Por lo tanto, ella permaneció junto a la esposa de Lea. Cuando fue la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, miren las palabras que vienen. ¿Se acuerdan cuando lo de Esaú? Con él y su padre Isaac. Pues aquí vamos a ver algo como parecido. Por eso dicen que con la misma vara que mides. Cuando fue la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Aquí podemos encontrar un eco del fraude cometido por Jacob para con su hermano Esaú. Esta vez Jacob vivió una situación similar, y eso lo vemos en Génesis 27:38, donde dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Pero vamos a ver qué fue lo que sintió Jacob. Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. No me han permitido la gente del lugar cumplir con mis palabras. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. ¿Fue Lea cómplice del engaño? ¿O simplemente se vio obligada a obedecer a su padre? ¿Y dónde se encontraba Raquel en ese momento? Preguntas. ¿Sabía lo que estaba pasando? Si así fue, ¿cómo se sintió? ¿Pudo ella haberse opuesto a un padre tan autoritario? La Biblia no contesta ninguna de estas preguntas, así que no podemos saber qué opina Raquel y Lea. El caso es que cuando Jacob descubrió el engaño, no se enojó con ella, sino ¿con quién? Con Labán. A él fue a quien le recriminó. ¿No fue por Raquel que serví contigo? Entonces, ¿por qué me has embaucado? ¿Qué justificación dio Labán? No se acostumbra a dar la menor antes de la primogenitura. Celebra en su plenitud la semana de esta mujer. Después de eso ciertamente te servirá también esta otra mujer por el servicio que pueda servir conmigo durante otros 7 años. Sin buscarlo, Jacob quedó atrapado en un matrimonio polígamo que causó muchos celos y amarguras. ¿Quién se encargó del problema? Labán. ¿Labán qué representa? Yo lo dije ahorita, blanco, no se les olvide, porque esto es un plan profético, ojo, esto tiene mucho que ver, oído, atención con todo lo que yo estoy enseñando. Jacob quedó atrapado en un matrimonio polígamo que causó mucho celo y amargura entre las dos hermanas. Esto hace alusión a los 7 días de festejo que siguen a las nupcias. Esto es una costumbre arraigada en el pueblo de Israel. La celebración de los 7 días de la Jupá. Es probable que esta costumbre haya sido observada por las personas importantes de otros pueblos, así como los 7 días de duelo. Como hay 7 días de festejo, también cuando moría un pariente se celebraban 7 días de duelo. Entonces la pregunta, ¿qué estaba celebrando Jacob en ese momento? Como un duelo. Claro, él estaba celebrando, era su duelo, era un dolor. En palabras del versículo de Génesis 50:10, dice, y José hizo duelo por su padre 7 días. Esto es una analogía para que podamos entender. Hizo para su padre duelo 7 días. José para su padre Jacob, que había fallecido en Egipto. También se hace 7 días de duelo o 7 días de fiesta de Jupá. Por último, nuestros sabios encuentran que en este versículo una alusión a la idea de una mebarevin shinha beshinha, es decir, un periodo de regocijo, no debe ser mezclado con otro. La boda duraba una semana. Era posible que Jacob fuera engañado por las costumbres de las bodas de la época. Y eso, ¿sabe que eso me llevaba a pensar, bueno, él estaba celebrando. ¿Dónde estaba Lea en ese momento? Porque Lea no se podía dejar ver, porque donde se dejara ver, Jacob se hubiera enterado. Pero lo tremendo es que durante esos días a ella le ponían ¿un qué? Un velo. ¿Usted no se ha dado cuenta hoy en día en los matrimonios? Bueno, claro que hoy en día eso es una bobada. Le ponen el velo, pero aquí estamos mirando que es por un engaño. Sí, pero porque hoy en día yo sé con quién me estoy casando. Pero si miramos, ¿por qué la costumbre del velo hoy en día? ¿Ahora sí lo está entendiendo?
parte de eso era por un ¿en qué? Engaño. Porque claro, pues él contento, toda esa alegría, esperando que llegara el día de la boda, el día del festejo, la noche de consumir todo. Y se suponía que habían vinos, porque en esos festejos habían ¿qué? Vinos. Se levanta al otro día su guayabo, se da cuenta que lo engañaron, que le suplantaron. ¿Y qué fue lo que hizo con el hermano? Lo suplantó. Dice que él a Esaú lo suplantó con una piel peluda. Aquí lo suplantaron con un velo. Entonces se cuenta, ojo por ojo, diente por diente. Por último, nuestros sabios encuentran en este versículo una alusión a la idea de, ya lo dije, es decir, un periodo de regocijo. Labán no tendría dificultad para arreglar esto. Ayuda a explicar cómo Jacob fue engañado. ¿Por qué pues me has engañado?, le pregunta Jacob. Significativamente el engaño de Labán a Jacob es similar al del engaño que Jacob puso sobre Isaac su padre y su hermano Esaú. Este es un ejemplo de Jacob cosechando lo que sembró. Jacob intercambió su juventud por la primogenitura y Labán cambió la primogenitura por la joven. Aunque podemos ver este punto de vista que esta era la corrección de Yahweh a Jacob, que de ninguna manera justifica el engaño de Labán. El hecho de que Yahweh quiere que todas las cosas nos ayuden para bien, nunca se excusa los actos malvados del hombre. Yahweh interviene siempre para bien. Y hay un comentario más referente a los versículos anteriores. Según los comentaristas rabínicos, todo lo que pasa a Jacob con Labán es un anticipo profético. Todo lo que está pasando aquí es profético, porque cualquiera, pues, de aquí pueden sacar muchas enseñanzas que nada tienen que ver con lo que estamos hoy hablando. De lo que pasará a la descendencia de Jacob entre las naciones blancas. En la profecía de Oseas se revela el misterio de Labán, porque la mayor parte de la descendencia de Jacob están en Occidente y las naciones occidentales son blancas. Actualmente la descendencia de Jacob está haciendo transacciones con Labán hasta que se revele la identidad de los dos campamentos y de la unidad del campamento de Jacob con la descendencia de Jacob. Se separe de Labán, se va a encontrar con Esaú. Acuérdese que Esaú también tiene mucho que ver en estos planes proféticos. Esaú está la persecución de su hermano Jacob, ¿cierto? Pero dicen que Jacob cogió ¿para dónde? Para el oriente, mientras que su hermano se quedó en los territorios de Canaán. Pero vemos un nombre que significa Labán, y Labán significa blanco, y también significa culturas ¿qué? Occidentales, significa engaño, significa mentira, significa usurpación. Proféticamente hablando, estamos viviendo estos tiempos cuando el Señor comience a querer sacar a la descendencia de Jacob de sus tratos en Occidente. Es cuando vendrá el enfrentamiento con Esaú. Y ya sabemos qué significa Esaú. Esaú significa rojo, Esaú significa cazador, pero también sabemos que Esaú se mezcló con Ismael, y sabemos que Ismael, ¿qué significa también? Tirador de flechas. Entonces, entre Esaú e Ismael se están viendo las culturas de engaños en cuestión de ¿qué? De la verdad de Yahweh, pero también vemos que Labán metió mano aquí ¿para qué? Para engañar. ¿Hasta aquí lo podemos entender? Dice que Jacob aceptó trabajar 7 años más porque amaba a Raquel. 29, 28, 30. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio su sierva Bilpa a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea. Y sirvió a Labán durante otros 7 años. Entonces nótese, así como Jacob había creído que su engaño era justificado, también Labán se justificó. No hubo arrepentimiento. Las consecuencias de este engaño resultaron en un conflicto familiar que duró toda su vida y que trascendió a la siguiente generación. No solo hubo conflicto entre las dos hermanas Raquel y Lea, sino también entre sus hijos. Los hijos de Lea, los hijos de Raquel, pero vamos a mirar que también entran hijos de Bilpa y de Silpa, de 2 concubinas, de 2 siervas, de 2 esclavas. 29:31. Y vio el Señor que Lea era aborrecida,
Aquí viene el plan profético. Y concibió hijos, pero Raquel era ¿qué? Estéril. Es un preludio al capítulo 30, que eso lo vamos a ver el otro Shabbat, donde escucharemos el clamor de Raquel ante su falta de hijo. ¿Usted se acuerda que Raquel le hace un reclamo a Jacob? Si no me das un hijo, me muero. Entonces le dice Jacob, ¿acaso yo soy Dios? Para que te haya cerrado la matriz, para ir pensando lo que vamos a ver dentro de 8 días, donde escucharemos el clamor de Raquel ante su falta de hijo. Tal vez nos sorprenderá la reacción de Raquel. No obstante, diversos contratos matrimoniales encontrados en Oriente Próximo indican que antiguamente era habitual que una esposa estéril, ¿se acuerdan con lo de Sara? ¿Qué pasó con Sara por no haber dado hijos? ¿A quién cogió? Agar, su concubina, para que le diera ¿qué? Hijos. En el Código Hammurabis, para los que no saben, el Código Hammurabis, y eso lo estudiamos cuando los primeros textos, eso era un código de los tiempos de Mesopotamia, cultura cananea, decía así, que si una mujer en 10 años no daba un hijo, su marido la podía dejar y se podía juntar a otra esposa, y si su esposa era condescendiente, pues le traía a su esclava, la esclava tenía el hijo y la matrona cogía ese hijo y lo tomaba como posesión de ella. Y la esclava quedaba ahí viviendo, pero el hijo pertenecía ¿a la qué? A la matrona. Entonces aquí vamos a ver esos tipos de problemas que los vamos a empezar a ver. Y eso dice que proporciona una esclava a su esposo para que ésta tuviera un heredero, y eso está en Génesis 16, 1-3, para que usted lo lea en su casa. Incluso habían ocasiones en que los hijos de dicha esclava se consideraban hijos de la esposa. Génesis 29, 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Subraye Rubén, si no lo ha subrayado. ¿Por qué Rubén? Dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción, y ahora por tanto me amará mi marido. Por cuanto Elohim había observado la aflicción de Lea, con este pequeño, la esposa desechada y menospreciada, esperaba agradar a Israel, o sea a Jacob, y que este fin, o al fin pudiera estar con ella todo el tiempo. Rubén proviene del vocablo hebreo, ven, hijo, lo que nos indicaría que su nombre significa mira al hijo, o bien observa al hijo, o bien contempla al hijo. También la palabra ven sería entonces mira al hijo, contempla al afligido, y desde ese preciso instante el Todopoderoso ya estaba diciendo respecto al Mashiach y Yeshua para el tiempo postrero, mira al hijo y contempla al afligido. Miren lo que nos lleva Rubén, mira al hijo y contempla al afligido. Y como dice el Rúa de Elohim por medio del profeta Isaías, capítulo 53, 7, refiriéndose al Mesías sufriente, angustiado, el afligido, no abrió su boca. Eso nos lleva la palabra Rubén. Y nos conecta con Isaías capítulo 53, versículo 7. Entonces el primer hijo que se llamó Rubén, ¿ella qué quiso decir? Mira al hijo, contempla al afligido, y desde ese momento, esa palabra de Rubén. Génesis 29, 33 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y por cuanto yo, Yahweh, que yo era menospreciada, me he dado también y llamó su nombre Simeón, subraye Simeón. El segundo hijo de Lea y Jacob recibió el nombre de Simeón, cuyo vocablo se origina en 2 palabras hebreas, Shama, escuchó, y Senúa, con H, Senúa, menosprecio y odio. El Eterno había dado este nuevo varón a Lea, y ella dijo, por cuanto yo Elohim, que yo era menospreciada. Lea, a pesar de la diferencia a su esposo, le amaba profundamente y deseaba que él se volviera a ella. En lo más profundo de su ser, ansiaba con Simeón el corazón de Jacob se volviera a ella. Este hijo ya estaba señalado también a Yeshua HaMashiach, el Cohen Gadol, por cuanto el Omnipotente le había enviado para que el pueblo de Israel y el mundo gentil volviera el endurecimiento del corazón hacia él. El Señor escuchó que Lea era menospreciada y le dio un hijo para conquistar con amor el corazón de Jacob. El Señor vio el menosprecio del mundo y envió al unigénito para conquistar el corazón de los hombres con amor y para salvación. Eso significa Simeón. 29:34.
Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque me ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. ¿Qué si dices Leví? Sin embargo, Jacob seguía con su actitud respecto a Lea. Ahora sí entiende qué significan los ojos de Lea. Ahora sí lo puede entender. ¿Que eran cómo? Eran débiles, eran lagrimosos, porque aquí se está hablando de un plan ¿qué? Profético, no era porque ya fuera enferma los ojos. No, ojo con ese punto. Miren, este punto está como en la carta a Corintios, donde dice que el apóstol Pablo fue puesto un aguijón, ¿cierto? Y dicen que un aguijón por ahí, ¿qué dicen las religiones? ¿Que era una qué? Una enfermedad. Que para que su orgullo estuviera ¿qué? Y dice que él oró 3 veces y Yahweh le dijo, bástate de mi gracia. El aguijón era la secta de la circuncisión, que lo estaba siguiendo para matarlo, hermano. Ese era el aguijón. Pero los malintérpretes dicen que era una ¿qué? Una enfermedad que había sido puesta en sus ojos. Que supuestamente cuando se le reveló Yahshua, él quedó enfermo los ojos. ¿Sí ve cómo malinterpretan por no conocer contexto? Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Bueno. ¿Estamos con quién? Con Leví. Bueno, eso. Sin embargo, Jacob seguía con su actitud respecto a Lea, como que no me convence. No me convence. Entonces, pero mire qué tan tremendo Yahweh le abrió el vientre de la matriz a Lea para que ¿qué? Para que diera vida. Porque había un plan profético. Independiente de que Jacob fuera indiferente, se llegaba a ella. O sea, como que no, usted no me trama tanto, pero hagámosle. Porque mis ojos están puestos ¿sobre quién? Sobre Raquel. Pues sí, hablemoslo en palabras colombianas. Sin embargo, Jacob seguía con su actitud respecto a Lea. Al ver esto, Elohim volvió a darle un hijo al que llamó Leví. Su nombre y significado unido a o bien junto a, simplemente por la razón de que Lea pensaba que con este tercer hijo su esposo accedería finalmente a dejar todo resentimiento contra ella y sería una pareja feliz. De la palabra hebreo lavá, con H al final, lavá. No solamente podríamos interpretar este deseo de unión, sino también vocablos tales como guirnalda o corona. Lea deseaba con esta unión que Jacob, su amado esposo, la coronase como una reina con su presencia, es decir, la colgase frente a los demás en lugar que una esposa debía tener. Sin embargo, esto no fue así, y la desechada Lea vio con tristeza cómo Jacob aún seguía prefiriendo a Raquel. Señalando la persona del Mashiach, el Cohen Gadol, el Eterno ya estaba indicando para este tiempo posterior que la única forma de andar por el verdadero y único camino a la salvación sería unido a Yahshua, del Verbo encarnado. Y eso está en Juan 15, 2, 6. Asimismo, el Omnipotente estaba diciendo al pueblo de Israel que llegaría el momento en que se uniría al Mashiach y sería coronado con su presencia, lo que sucedería en los tiempos postreros. La tribu de Leví estuvo unida a Elohim de una forma muy especial, pues fue la elegida por el Señor como responsable para ministrar los servicios sacerdotales. Aarón, descendiente de la tribu, fue el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Yahshua el Mashiach es el sumo sacerdote en el gran santuario celestial. Eso está en el Salmo 110:4, Hebreos 5:5, Hebreos 7 del 17 al 21. Para los seguidores y amadores de Yeshua, este vocablo toma suma importancia, especialmente para los tan difíciles posteriores tiempos, en donde para continuar las pisadas de nuestro maestro y rabí, Yeshua HaMashiach, uno debe unirse al Señor en un mismo espíritu, como dice 1 Corintios 6:17. Génesis 29:35 para seguir con el mensaje. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez, como que esta vez, Yahweh, por eso llamó su nombre Judá. Entonces, ¿cuántos hijos van? El primero, ¿cuál fue? Rubén. Segundo. Tercero. Cuarto. ¿Y esos 4 qué representan? La casa del sur. Todavía no hay casa del norte. La casa del norte todavía no ha dado vida. Estamos ahí en ese asunto. Llega pues el momento en que Lea le concibe el 4 hijo para Jacob, le llama Judá. Este nombre viene del vocablo hebreo Jodá, con H, Jodá, que significa agradecer o bien alabar. Y observamos que Lea, al tenerlo, dijo, esta vez alabaré al Señor.
29:35, Lea continuaba siendo menospreciada por Jacob, pero esta vez decidió agradecerle al Eterno las bendiciones recibidas a través de sus hijos a pesar de las circunstancias. O sea, ¿qué quiso dar a entender? Bueno, él no me ama ni quiere nada conmigo, pero qué bendición que el Padre me haya dado 4 hijos. Ya no le importaba tanto que él la amara, como que ya se resignó, o sea, lo quiso por un lado, por el otro, por el otro, por el otro. Pero miramos que los nombres no estaban haciendo referencia a lo que ella sentía, sino al plano profético de lo que iba a acontecer a futuro. No sé, o sea, esa enseñanza no es para manipularla, sino para hablar de planes proféticos sobre la casa de Judá, la casa del sur. Y sabemos que de la casa de Judá, ¿quién salió? El Salvador Yeshua HaMashiach. Sí. Dice que Lea continuaba siendo menospreciada por Jacob, pero esta vez decidió agradecerle al Eterno las bendiciones recibidas a través de sus hijos y a pesar de las circunstancias. Ya no importaba sentirse menospreciada, desechada por su propio esposo, por cuanto en medio de estas pruebas y tribulaciones Elohim la había fortalecido y bendecido con 4 hermosos y vigorosos varones. Sin saberlo, se estaban conformando las primeras tribus de Israel, y eran precisamente esta: Judá, el elegido para llevar la simiente del Mashiach. ¿En dónde está eso? En Apocalipsis 5, 5 al 9 y Apocalipsis 22, 16. Precisamente por cuanto a pesar de las tribulaciones del niño representaba el amor y el gozo de la comunión espiritual con el Señor. Fue Judá quien pasó a ser líder de las tribus de Israel al haber perdido Rubén su condición de primogénito. ¿Se acuerdan que Rubén tuvo relaciones con una madrastra? Con una de las compañeras de Jacob, y por eso se le quitó la primogenitura. Y esto está en Génesis 49:4. Y fue precisamente el hijo de la alabanza a quien el Eterno designó para traer a su hijo al mundo. El cuarto hijo de Jacob ya señalaba también al Mashiach sufriente y victorioso, alabado por su Padre, y los ángeles alabados por el ejército de los cielos y también por los santos redimidos. Y dice que dejó de dar a luz. En los nombres de los hijos de Jacob están encerrados el plan y la historia del pueblo de Israel. Los primeros 4 hijos de Jacob tienen que ver con la etapa del pueblo de Israel en Egipto. Los primeros 4 hijos de Jacob tienen que ver con la etapa del pueblo de Israel en Egipto. Los siguientes 3 hacen mención a la época del pueblo en el desierto. Los siguientes 4 ya con la posesión de la tierra prometida. Y los últimos 2 con el establecimiento del reino permanente y eterno. Entonces dice que Rubén, Yahweh vio, dice que Rubén significa Yahweh vio, Simeón significa Dios oyó, Leví significa cercanía, Judá significa alabanza, y vamos a ver otros nombres que a futuro van a empezar a llegar. Dan, Dios juzgó, Neptalí prevaleció, Gad, tropa, Aser, rico, feliz, Isaacar, renta o alquiler, Zabulón, morada, y hay otro nombre que se añade que es José, añadir, Benjamín, hijo de mi diestra. ¿Qué significa todo esto? Cuando los hijos de Israel estaban en aflicción en Egipto, cada nombre tiene un significado profético. Dice que cuando Israel estaba en aflicción en Egipto, Elohim vio. ¿Qué significa que vio a quién? Aquí viene una palabra, Rubén. Y Rubén en el plano profético, ¿qué significa? Vio la aflicción. De ahí viene la palabra del otro hijo, Simeón. Dice que cuando Yahweh vio la aflicción, que significa Rubén, dice que oyó el lamento del pueblo, Simeón. Miren los nombres, lo que significa, para empezar a unir. El clamor de ellos entonces los libera de la esclavitud, revelándose a ellos en la fiesta de la Pascua, y manifiesta un cordero que es su sacrificio, y con su sangre son pintados los dinteles de las puertas para sacar de la esclavitud a su primogénito Israel. Si lo trasladamos a los tiempos de Yeshua, cuando dijo, cuánto anhelado comer la Pascua con ustedes, y él mismo luego dándose en sacrificio por el pueblo, esto tiene que ver con la unidad, la cercanía. Esto se traduce en el nombre de Leví. Dios ve y escucha la aflicción de su pueblo, y se acerca a su pueblo para sacarlo de la esclavitud. Quiere decir que los 4 nombres son plan profético. Los 4 nombres son plan profético para la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y cuando Yeshua le dice, cuánto yo anhelo estar con ustedes, celebrando la fiesta, la Pascua. ¿Sí lo logran entender? Los 4 nombres significan las palabras que pronuncié, que a la postre, cuando el pueblo de Israel está en Egipto,
lo que es la palabra Rubén, Simeón, Leví. Cada nombre de esos da un plan profético de las palabras de lo que iba a acontecer a futuro con el pueblo de Israel. Pero Yeshua también hace la misma referencia cuando les dice: cuánto yo hubiera anhelado con ustedes haber celebrado la fiesta de la Pascua, porque acuérdense que él era la Pascua. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí se reúnen los cuatro nombres, no se les olvide. Cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que una vez, seguimos el plano profético de la palabra Leví. Dios ve y escucha la aflicción de su pueblo y se acerca a su pueblo para sacarlo de la esclavitud. Una vez que lo saca de Egipto, Dios abre el mar rojo y el pueblo pasa por allí en seco y los carros de Faraón se hunden en las aguas, que hacen ver el milagro del otro lado del mar. Dicen que alaban al Señor, traducido en sucesos, el nombre de Judá. ¿Qué significa Judá? La alabanza. Dicen que después de que el pueblo de Israel pasa el mar, cuando se abre, dice que ellos dan ¿qué? Alabanza. Entonces cada nombre nos lleva ¿a qué? A un plan profético. ¿Sí me he hecho explicar? Cada nombre lo lleva a un plan profético. Pero vamos a ver que no solamente son 4 hijos. Dice que van a llegar más hijos, pero voy a adelantarme un poco para cuando lleguemos al capítulo 30, porque en el capítulo 30 vamos a ver que ahí entran 2 siervas. Dice que por causa de la esterilidad de Raquel, ella le pone su sierva y le dice: bueno, ya que yo no puedo dar hijos, mire a ver. Y empieza a llegar. Pero esos hijos que llegaron, proféticamente le pertenecían era a Raquel, no a la sierva de ella, y eso lo vamos a ver ahorita. Una vez que lo saca de Egipto, Dios abre el mar rojo y el pueblo pasa por ahí en seco y los carros del faraón se hunden en las aguas que hacen ver el milagro del otro lado del mar. Alaban al Señor y traducido este suceso es el nombre de Judá. Después de eso quedan en el desierto. ¿Se acuerda que después de todo eso quedan en el desierto y murmuran? En consecuencia de la murmuración, Yahweh lo juzga y decreta la próxima generación. Sería la que entraría a la tierra prometida el próximo. Hijo es Dan. Aquí van a aparecer otros más adelante, Dan, que significa Elohim juzgó. En esos años de desierto, a pesar de todas las pruebas, incluso de Amalek, que trata de aniquilarlo, se cumple el nombre del 6.º hijo de Jacob, Israel, que significa, Israel prevalece, que es la palabra Neftalí, que ese va a ser otro hijo de los que va a llegar a través de la vida de estas mujeres. Una vez que entran a la tierra prometida, luchan con diferentes ejércitos, a los cuales todos los van venciendo, y eso podría ser el equivalente al 7.º hijo, que se llama Gag, que significa tropa. Después de Gad viene Aser, que significa rico o feliz. Eso tiene que ver con la posesión de la tierra e incluso podríamos llevarlo de la monarquía en épocas de Salomón, donde fueron enriquecidos, y es época dorada del pueblo de Israel. El próximo hijo es Isaacar, que significa renta o alquiler, que luego tiene que ver con la posesión de la tierra prometida. Luego nace Zabulón, que es la morada y la morada en la tierra prometida. Los 2 últimos hijos son José y Benjamín. Y aquí estamos viendo que al pozo faltaba que llegara ¿quién? Raquel. Acuérdense que todo esto, por eso, mucha atención. Todo lo que pronuncié ahorita anterior era de Lea, de Bilpa y de Silpa. Aunque yo no he leído el capítulo 30, estoy haciendo un anticipo, pero falta la promesa. Falta la promesa, que es la de Raquel, porque es que dice que en Raquel serán reunidas todas las naciones de la tierra. O sea, Raquel es el punto principal de estas 2 matriarcas, Lea y Raquel, porque las otras 2 mujeres no son matriarcas, son concubinas. El plano profético se reúne ¿en quién? En Raquel, José y Efraín. Por eso en el pozo, cuando dice que estaban esperando que llegara Raquel para abrir el abrevadero, era necesario que llegara Raquel para que se abriera el abrevadero, para que todas las tribus bebieran el agua juntamente, todas, para que así mismo Yeshua se revele cuando se abra el pozo. Cuando venga Yeshua por segunda vez, dice que se abrirá el pozo para todas las tribus que serán recogidas en todas las naciones de la tierra. Por último, los últimos 2 hijos, José y Benjamín, la época del reino del Eterno añade una gran descendencia y se manifiesta el hijo de la diestra para que toda la multiplicación de José herede la tierra y vivan en el reino permanente. Esto fue solamente un destello para mostrar todo el plan profético para
cerrar si pensamos en que Yahweh nos tiene por dignos de ser generación que ha de ver cumplida la profecía de la descendencia de Jacob, que ha de regresar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que tiene que llevar a cabo en nosotros para que seamos parte de la profecía? En nosotros se debe cumplir que entendamos que somos simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Raquel y Lea son las dos últimas matriarcas del pueblo de Israel. Oiga pues, Raquel y Lea son las últimas dos matriarcas del pueblo de Israel. Hubieron solo 4 matriarcas, que fueron Sara, Rebeca y Lea. No hubieron más matriarcas. Las otras fueron esclavas. Tanto Agar, para los ismaelitas, los árabes, como lo estamos viendo aquí a través de Bilpa y Silpa. Bueno, entonces en nosotros se debe cumplir que entendamos que somos la simiente de Jacob. Raquel y Lea son las dos últimas matriarcas del pueblo de Israel. Ellas son las que junto con su esposo Jacob representan la unión familiar, de la cual ninguno de sus hijos fueron eliminados para convertirse en otras naciones. Por eso Yeshua decía y dijo: yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Jacob. Y aquí empieza como a organizarse todo. ¿Sí ve? Él no dice yo vengo por los adventistas, etcétera, por lo que usted quiera pensar. No, en ningún texto dice eso. En ningún texto, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Lo que pasa es que el Nuevo lo manipularon, que es diferente. En el Nuevo también habla de pueblo de Israel como tal. No habla de denominaciones, no habla de membresía ni cosa parecida. Habla de Cajal, de Quejilás, y habla de Yeshua y habla de su pueblo. El nuevo pacto no habla nada de ninguna religión y de ningún nombre. Todo eso es ¿qué? Eso todo fue suplantado. Todo eso fue suplantado por Edom para llevarnos al engaño, como también Labán suplantó. Tal cual, por eso Labán significa blanco o occidentales. Y nosotros somos cultura ¿qué? Occidental. Para que usted vaya más aclarando sus ideas, por si de pronto usted dice, no, yo todavía soy adventista, o testigo de Alibaba o lo que sea. Dice que todos sus hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, la primera familia israelita, aunque Jacob en realidad estaba casado con 2 mujeres también, las 2 siervas, Silpa y Bilba. Sin embargo, los 12 niños son considerados los descendientes espirituales y adoptivos de Lea y de Raquel. Aquí no tiene ningún valor de lo que hizo Bilpa ni lo que hizo Silpa, no tiene ningún valor. Aquí el valor lo tiene Lea y Raquel, pero la mayor ¿quién es? Raquel. Raquel es la mayor, porque en ella estaba la promesa. Gálatas 3:29 dice: y si si vosotros sois de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí miramos, yo nunca he visto lo que es un esperma espiritual. La gente que dice que somos el Israel espiritual, eso es una mentira, eso no existe. O un esperma espiritual, el esperma espiritual no existe. Entonces, nosotros, nuestro origen, ¿dónde está? Nuestras raíces son de Israel, porque allá partió todo, hermano. No como nos dicen, ustedes son el Israel espiritual, ¿cuántos dicen amén? No, eso no es así. Entonces yo nunca he conocido un esperma espiritual. El esperma es algo físico, biológico. Cuando Abraham preguntó quién sería su heredero, Yahweh le contestó que no sería su siervo Eliezer, ¿se acuerda? Porque él no tenía ningún hijo hasta el momento, sino un hijo que descienda a sus lomos, un hijo biológico de Abraham. Hoy por hoy nadie está seguro de ser descendiente de lo biológico con el ADN de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿estamos fuera de la promesa? De ninguna manera. Isaías 56:6 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen los nombres de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Isaías 56:7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿De qué trata la Biblia? De Génesis hasta el Apocalipsis. Y miremos lo que dice Génesis 12:3. Dice que, pero Yahweh había dicho a Abraham: vete
de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero debemos nos cuenta que Génesis 12 se conecta con Apocalipsis 22. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 22:6 dice: entonces me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de ser confiadas. Yahweh, Elohim de los espíritus de los profetas, envió su malach para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Miren, yo vengo muy pronto. Bendita es la persona que obedece las palabras de estas profecías escritas en este libro. Entonces yo, Yohanan, acuérdense que Yohanan, el apocalíptico, no el inmersor, el apocalíptico. Yo, Juan, el que está oyendo y viendo estas cosas, cuando las vi, caí y me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas. Pero él me dijo: no lo hagas eso, yo soy consiervo contigo, tus hermanos los profetas y de aquellos que obedecen la palabra de este libro. Adora a Yahweh. Entonces él me dijo: no selles las palabras de la profecía en este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El que permanezca actuando perseverantemente, siga actuando perseveramente. El que permanezca siendo inmundo, siga haciéndose inmundo. También el que es justo, siga haciéndose justo. Y el que es Kadosh, siga siendo Kadosh. Presten atención, dice Yeshua: yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo a sus obras. Yo soy el Aleph y el Ta, primero y el último, principio y fin. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torah, para que así tengan derecho a comer el árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Cuando dice por las puertas de la ciudad, son 12. Son 12 puertas que representan las 12 tribus del pueblo de Israel. Afuera, entonces dice que afuera están los perros, los que mal usan las drogas en relación con los cultos, los inmorales, los sexuales, los asesinos, los adoradores de ídolos y todos los que aman y practican la falsedad. Yo, Yeshua, he mandado a mi ángel para darles testimonio a las comunidades mesiánicas. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante en la mañana. El Rúa y la esposa dice: ven, que todos oigan y digan: ven, y todos los que tienen sed vengan, y el que desee tome agua gratuitamente. Yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a Yahweh, le añadirá las plagas escritas en este libro, y si alguno le quita algo de las palabras de esta profecía, Yahweh le quitará parte, o le quitará por parte del árbol de la vida de la ciudad Kadosh, como está escrito en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, yo vengo pronto, amén, Adon Yeshua. Entonces miremos que todo lo que estoy leyendo es un plan profético que se une. Génesis se conecta con Apocalipsis, o sea, lo que yo estoy hablando y enseñando es algo que sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. Por eso dice que lo que fue volverá a ser, y no hay nada nuevo debajo del cielo. Entonces se relata la historia de una familia que Yahweh escoge a un hombre llamado Abraham, al que le promete que saldrá una gran cantidad de pueblos, naciones, y le bendice con la promesa de una tierra y una descendencia incontable, como las estrellas en multitud de descendencia que es esparcida por el mundo. El remanente que regresa a la tierra de la promesa va a habitar esa tierra que se llama Israel, y vendrá a reinar sobre ellos el ungido, la manifestación del Padre. Él reinará sobre las 12 tribus de Israel. Entonces las naciones conocerán que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el único y verdadero. Apocalipsis concluye con el tabernáculo de Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Cada uno de los que vaya a entrar lo hará por alguna de las 12 puertas de las tribus. Esto quiere decir que los que entren a la nueva Jerusalén son descendientes o deberían hacerse parte de alguna de las tribus de Israel. Cada puerta es una perla. La perla se forma por una ostra que le entra en la arena, como la arena del mar, simbólico de la descendencia de Abraham. Los que han de entrar por las puertas de la nueva Jerusalén son la arena, descendiente de Abraham, que están mezclados entre las naciones. Mas algunos, como Ruth, ¿se acuerda Ruth la moabita? O Rabat, que reconocieron al Dios único y verdadero y quieren ser parte del pueblo. Esto no es un mensaje genético, puede ser descendencia biológica de Abraham y de pronto no entra al pacto. Como dice, hay un texto en Apocalipsis que dice que se dicen ser judíos, pero no lo son porque son sinagogas de Satanás. Ahí estamos hablando que ellos también decían que eran descendientes de Abraham, pero no eran descendientes de Abraham, esos eran edomitas. ¿Sí ve? Que era diferente. Porque hay un texto en Juan 8, 54, 56,
donde dicen ellos que nuestro padre es Abraham, dicen los fariseos. Y Yeshua le dice, si su padre es Abraham, las obras de Abraham harían. Y antes de Abraham fui yo. Y dice que ellos buscaron piedras para apedrearlo, porque ellos no entendieron. Entonces vamos a ver que algunos que son descendientes de Abraham no van a aceptar a Yeshua, o no lo aceptaron. Por eso dice que cuando a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero sí lo recibieron porque ¿de dónde salieron los discípulos? ¿De dónde salieron los emisarios, los enviados? Mateo 8:11 dice, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de Yahweh. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes, los que no quieren nada del Mashiach. Esto no es un mensaje genético. Vimos que Jacob se le prometió que sería una cajal, una congregación de naciones, y los va a reunir finalmente en la tierra de Israel. Y eso lo tenemos que vivir en los últimos tiempos. Pero aún el extranjero que no tiene que ver con eso, si abraza el día de reposo, si abraza el pacto, si abraza los mandamientos, si abraza los nombres, si abraza la ley que hace con el extranjero, lo adopta. ¿Y qué éramos nosotros? Extranjeros. ¿Sí ve? Entonces fuimos adoptados a través de Yeshua HaMashiach. Entonces ya como pueblo de Israel, porque eso no hay otro nombre, somos pueblo de Israel en todas las naciones, pero si aceptamos todo esto, la Biblia es la proclamación de la promesa dada a Abraham, de que su descendencia bendeciría a todas las naciones y llevaría la revelación del Creador de los cielos y la tierra a todo el mundo, y que cualquier persona en el mundo que quiera ser parte de esta revelación es invitada y bienvenida. Por último, en la Nueva Jerusalén no va a haber ninguna parte que diga catolicismo, romano, luterano, mormones, testigos de Jehová, adventistas. No existe tal cosa. Solo habrán 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. O sea que este es el momento de dejar de formar denominaciones. ¿Qué significa? Una pequeña nación. Debemos salir de los ismos y construir el tabernáculo caído de David. Todos venimos de un contexto diferente, catolicismo, protestantismo. Y aquí estoy invitando a que no formemos parte de una nueva denominación, sino como está en Hechos 15, que dice que cuando vieron que multitud de gentiles, naciones estaban viniendo a la fe en el Mesías, ellos interpretaron a los gentiles viniendo como el cumplimiento de la profecía de Amos, de que Yahweh levantaría el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David son las 12 tribus de Israel que estaban dispersas y que han de venir a ser parte otra vez de la nación de Israel. Entonces aquí estamos haciendo una invitación a volver a la fe de Abraham, a la fe de Isaac y a la fe de Jacob, y volver al pacto y a identificarnos con el pueblo de Israel y con su tierra. Entonces debemos entender que el único que es capaz de remover la piedra para dar a beber agua de las ovejas es Jacob. Sí, de todo lo que he venido analizando y enseñando para saber qué era lo que estaba pasando en el pozo o qué era lo que iba a pasar. Dice que primero llegaron 3 rebaños, pero faltaba el rebaño de Raquel. ¿Y Raquel qué representa? Las tribus de Israel. Entonces ahora sí puede entender qué es lo que yo estoy enseñando con Génesis capítulo 29 del 1 al 35. Pregunta, ¿sí le habían enseñado esto alguna vez? Y no creo. Bueno, ya para ir buscando el final, dice que porque a Israel se le dio la escritura, la revelación del Padre, se cumplirá así la profecía de Zacarías. Zacarías 8:23 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, 10 hombres de las naciones, de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Yahweh está con vosotros. Pero vamos a mirar más profundo qué es lo que está hablando este texto. Debemos entender que la salvación viene de los judíos y que a donde hay que volver es la herencia, la fe del pueblo de Israel, como Yeshua lo dijo. En Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero le voy a enseñar el texto original, ¿cuál es? Dice, Yeshua, fuente de salvación para los judíos. Yeshua, fuente de salvación para los ¿qué? Para los judíos. Y eso está en Juan 4:22. Y ya para terminar, dice que Esaú ya viene en camino. Y eso lo vamos a ver en estudios futuros.
¿Usted se acuerda que cuando Jacob se fue a encontrar con Esaú, dividió dos grupos? Dijo, voy a dividir dos grupos. Por si destruye un grupo, pues el segundo grupo puede huir. Pero nos damos cuenta que hubo un perdón y hubo una reconciliación. Eso lo vamos a ver más allá por allá en el capítulo casi 40. Todavía nos falta. Pero lo importante es que usted entienda ahorita el presente y el ahora lo que estamos estudiando. Dice que Saúl ya viene en camino. La estrategia de Jacob, al saber que venía Saúl a su encuentro, fue dividir sus familias en dos campamentos. Están aquí los dos campamentos, deben unirse otra vez cuando en el libro de Cantar de los Cantares Dios dice a la Sulamita, representación del pueblo de Israel, vuélvete Sulamita. Veremos en la Sulamita algo como la reunión de los dos campamentos. Debemos entender la identidad como parte del pacto y debemos estar dispuestos a llevar el desafío de salir de la confusión, de salir de Babilonia y de cumplir lo que dice Apocalipsis 18:4 y dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salgamos de la confusión de las organizaciones, de las denominaciones y volvamos a Israel. Esto implica dejar nuestros puestos, nuestros títulos, nuestra comodidad, si estamos dispuestos a ser remanente Israel. Tenemos que dejar eso. Muchos pastores, ¿sabe por qué no aceptan esto? Porque ellos no quieren dejar ni su título, ni su posición. Yo he hablado con pastores y sabe que ellos dicen, yo prefiero seguir en lo que estoy y no dejar. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que ¿quiénes son ellos? Ellos son Edom. Ellos son edomitas. Son gente que no quiere nada con Yahweh. Y esos están bien, miren, de esos vemos así por cantidades. Usted le un mensaje de estos a un pastor de cualquier denominación y va a decir, yo no sabía que eso existía. Y eso estaba ahí en la Biblia y por ahí ellos enseñaron alguna vez este texto. Pero lo enseñaron de otra manera, de división, de dos hermanas, de reconciliación y así. Vuelvo y repito, yo escuché esta enseñanza 4 o 5 veces de teólogos que son muy renombrados. Y créame que ellos no le dieron ni a la Job, ni a ninguna de las 22 palabras del alefato, no le dieron a nada. Y ya para terminar vamos a ver 12 nombres, y estos 12 nombres son proféticos. Son 12 nombres proféticos. Estos nombres, las cabezas y guías de las tribus de Israel nos están diciendo. Rubén, ¿qué significa? Mira al hijo. Simeón, escucha al menospreciado. Leví, únete a él. Judá, alábale con tu corazón. Dan, Elohim es juez y ha juzgado. Neftalí, lucha a su lado. Gad, él hará prosperar tu camino. Asher, feliz estarás con el Señor. Isaacar, él recompensará a los fieles. Zabulón, nos hará habitar en su presencia. José, nos agregará a su familia. Y Benjamín, por el hijo de la aflicción, que es el hijo de su mano derecha. Noten este punto lo que yo quiero enseñar. Y esto va para nosotros. Rubén significa mira al hijo. Simeón, escucha al menospreciado. Leví, únete a él. Judá, alábale con tu corazón. Dan, Elohim es el juez y ha juzgado. Neftalí, lucha a su lado. Gad, él prosperará tu camino. Asher, feliz estarás con el Señor. Isaacar, él recompensará a los fieles. Zabulón, nos hará habitar en su presencia. José, nos agregará a su familia. José es el pueblo de Israel, por eso nosotros nos añadimos al pueblo de Israel. Pero al final, Benjamín, por el hijo de la aflicción, que es el hijo de su mano derecha. ¿Quién está a la diestra del Padre? Yeshua. Ese es el final de todo esto. En Benjamín se cierra, es el hijo de su mano derecha. Entonces, para que entendamos que el plano profético de lo que estaba aconteciendo en el pozo era eso. Los 3 primeros rebaños, la casa del sur. Luego llegó Raquel, que es la casa del norte, que a la postrer vendría José y Efraín, que con la muerte de Jacob, su abuelo, capítulo 49, dice que Jacob los adoptó, pero cuando fue a bendecir a Manasés y a Efraín, él cruzó las manos y bendijo Joal menor. Y José decía, no, padre, él no es. Entonces Jacob le dijo, yo lo sé, tranquilo, hijo mío. Él también llegará a ser una nación grande. Pero desde ese momento Jacob ya sabía, miren lo que estaba pasando aquí, por eso él lloró.
Él no lloró solamente porque vio a esta mujer. Él lloró porque él era profeta y podía ver el futuro. ¿Sí ve todo lo que nos enseña Bereshit? Y todo lo que estamos aprendiendo cada día que nos estamos sumergiendo en las Escrituras. Y ya con esto, para terminar, damos gracias al Padre por habernos permitido un chaval más estar a través de las ondas de internet, a través de la radio de Restaurando las Sendas Antiguas. Saludamos a todos aquellos que estuvieran conectados a través de la fanpage. Los bendecimos a cada siervo, aún a cada moré, cada roe, cada persona que se conectó con esta enseñanza. Los bendecimos, y lo más importante es que usted comparta esta enseñanza, hermano. Y a un hermano, a un pastor, bueno, en fin, usted sabrá quién le dará esta enseñanza. Pero no se quede con esta enseñanza solo para usted, sino transmítala, compártala. Désela a conocer a muchos que no conocen la restauración. Por eso dijo Yeshua: yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no dice, y tengámoslo claro, Él no viene por denominaciones. Él no viene por ninguna denominación. Él viene por una cajal, por un remanente, por un pueblo. Entonces usted me dirá, pero entonces ¿de qué tribu yo soy? No, eso solamente lo sabe el Eterno cuando descienda con sus malajín. Ahí sabremos nosotros por qué puerta o por qué de las 12 puertas podremos de entrar. Amén. Entonces nos despedimos en esta tarde, damos toda rabá y Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.